Amor sobre ruedas. La historia de Adrián y Francisco. Francisco tenía 25 años y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Era alto, atractivo. De pelo castaño claro y ojos verdes inquietos. Había nacido en una familia humilde de Logroño y desde adolescente soñaba con viajar, enamorarse y sentirse libre. Le encantaban las motos, la fotografía y salir con amigos por las noches. Tenía una personalidad abierta y divertida. Aunque guardaba un secreto que todavía le costaba compartir con algunos, era homosexual. Con el tiempo fue aceptándose y empezó a vivirlo con naturalidad. A los 22 años ya se sentía seguro de sí mismo. Trabajaba en una tienda de informática, practicaba deporte y comenzaba a pensar que la vida, por fin, iba en la dirección correcta. Hasta una noche después de una salida, cuando un coche invadió su carril en una carretera mojada. Francisco apenas tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue devastador. Despertó días después en un hospital, rodeado de máquinas y silencio. La lesión en la columna era irreversible. Los médicos fueron claros, no volvería a caminar. Durante meses sintió que su vida había terminado. Pasó de correr por las calles y subir montañas a depender de una silla de ruedas para todo. Sus amigos seguían visitándolo, pero muchos no sabían cómo tratarle. Algunos desaparecieron poco a poco, y el amor le resultaba ahora algo imposible. Aún así Francisco intentó rehacer su vida. Con el tiempo comenzó a usar aplicaciones para conocer chicos. Tenía ilusión. Pensaba que Internet podía darle una oportunidad para conectar y conocer a alguien que lo quisiera de verdad. Habló durante semanas con un chico llamado Dani. Se enviaban mensajes hasta la madrugada. Y hablaban de películas y de sus gustos. Francisco evitó mencionar la silla de ruedas porque temía que lo juzgaran antes de conocerlo. Cuando quedaron en un bar Francisco llegó nervioso pero emocionado. Llevaba una camisa azul y una chaqueta verde que le quedaba muy bien y había pasado más de una hora arreglándose. Vio entrar a Dani. El chico sonrió hasta que sus ojos bajaron a la silla. La expresión cambió por completo. «No me dijiste esto», murmuró. Francisco intentó explicarse, pero Dani ya estaba dando un paso atrás. Inventó una excusa torpe. Dijo que tenía prisa y se marchó dejándolo solo en medio del bar. Vaya, no sabía que ibas en silla de ruedas. Tengo prisa, me voy. ¿Pero no te interesa conocerme? ¿En serio? Francisco volvió a casa destrozado. Aquella noche lloró hasta quedarse dormido. Pero siguió intentándolo. Meses después conoció a otro chico por internet. Se hacía llamar David. Parecía simpático, incluso demasiado atento. Aunque se le notaba que su educación era básica, ya que no poseía mucha cultura, le dijo que la silla no le importaba y que quería conocerlo igualmente. Francisco, necesitado de cariño y confianza, aceptó quedar. El encuentro fue en la propia casa de Francisco. Al principio todo parecía normal. Pero al poco rato este chico agarró la silla y la tumbó en el suelo para hacer caer a Francisco y dejarlo tirado. Al poco rato aparecieron otros 3 jóvenes. Francisco entendió demasiado tarde lo que ocurría. Eran delincuentes. Chicos problemáticos que solo habían visto en él una víctima fácil. Le robaron todo lo que pudieron encontrar de valor en la casa. Cuando intentó llamar por teléfono desde su móvil, el tal David se abalanzó amenazante sobre él y se lo tiró al suelo. Los 4 huyeron dejándole en el suelo dolorido y riéndose con chulería. Hola, eres Francisco, ¿no? Hola, David, encantado de conocerte. Pasa, pasa. Venga, entrad rápido, que ya le tengo a este en el suelo. Pero David, ¿por qué me haces esto? Al poco rato llegó una vecina que había escuchado las llamadas de auxilio de Francisco y le ayudó. Después de aquello, Francisco borró todas las aplicaciones. Dejó de responder mensajes. Apenas salía. Entró en una tristeza silenciosa que le fue apagando poco a poco. Sentía que nadie podría verlo más allá de la silla de ruedas. Una tarde decidió ir a un parque para despejarse. Francisco se situó junto a un grueso árbol y perdido en sus pensamientos. Sintió algo húmedo en la mano.
Un perrito mestizo, de orejas caídas y mirada traviesa, le estaba lamiendo los dedos mientras movía la cola sin parar. Francisco sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Bruno, ven aquí», dijo una voz masculina. Francisco levantó la vista. El dueño del perro era un joven de 26 años, atractivo. De pelo castaño oscuro y ojos cálidos. Llevaba una cazadora vaquera y una expresión amable. Perdona suele pensar que todo el mundo quiere jugar con él. Francisco acarició al perro y dijo, «No pasa nada. Me ha alegrado el día». El chico sonrió, entonces ha cumplido su misión. Soy Adrián. Y yo Francisco. Soy Adrián. Y yo Francisco, mucho gusto en conocerte. ¿Y qué perrito más simpático tienes? Hablaron unos minutos. Luego media hora. Después. Mucho más. Con Adrián todo era diferente. No había miradas incómodas ni lástima. Adrián le hablaba mirándolo directamente a los ojos. Como si la silla simplemente fuera una parte más de él y no algo que definiera toda su existencia. Empezaron a coincidir en el parque cada tarde. A veces paseaban con Bruno. Otras veces compraban café y se quedaban charlando mientras el perro corría detrás de las palomas. Una noche comenzó a llover con fuerza y Adrián insistió en acompañarlo a casa. Allí siguieron, hablando durante horas. Francisco le contó el accidente, el rechazo, el miedo y la sensación de sentirse roto. Adrián escuchó en silencio. Cuando terminó, simplemente le tomó la mano. No estás roto, Francisco. Solo has sufrido demasiado. Aquellas palabras quedaron grabadas en él. Poco a poco nació algo muy especial entre ambos. Adrián comenzó a quedarse a cenar. Bruno dormía junto al sofá mientras ellos veían películas o hablaban hasta tarde. Francisco volvió a reír, a arreglarse, a tener ilusión por el futuro. Un día, y casi sin darse cuenta, volvió a enamorarse. Adrián era evidente que le correspondía. Se hicieron pareja estable apenas un mes después de su primer encuentro. Con Adrián descubrió que el amor verdadero no necesitaba perfección, solo sinceridad, paciencia y cariño. Viajaron juntos por muchos lugares de España, pasearon por las murallas de Ávila, recorrieron las calles históricas de Burgos y disfrutaron del mar en Málaga mientras Bruno corría feliz por la playa. ¡Qué bien me lo estoy pasando! Hacía años que no me bañaba en el mar. Me alegro de que disfrutes. Con el tiempo, Francisco comprendió algo importante: había personas crueles en el mundo, sí. Pero también personas capaces de querer de verdad. Y aunque el accidente le arrebató muchas cosas, no logró quitarle la posibilidad de ser amado. Años después, una foto seguía colgada en el salón de su casa. En ella aparecían Francisco en su silla, Adrián abrazándolo por detrás y Bruno sentado frente a ambos con la lengua fuera. Los tres sonreían, y esa sonrisa, al fin, era completamente real.